días, mi nombre es Abdiel Sánchez y hoy junto a mi equipo les daremos nuestro comentario acerca de Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. Primero hay que conocer un poco sobre el autor. El autor, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco, México, y falleció el 7 de enero de 1968 en la Ciudad de México. El contexto histórico que vivió Juan Rulfo fue entre la Revolución Cristera y la Revolución Mexicana. Esto fue una influencia psicológica. Otra de ellas fue que fue huérfano de padre a los 7 años y huérfano de madre a los 11. El movimiento literario al que pertenece Juan Rulfo con Pedro Páramo fue el boom latinoamericano. Bueno, pues es hora de dar inicio a la anécdota de la obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Todo inicia con el protagonista Juan Preciado, acompañando a su mamá en sus últimos momentos de vida. Él le hace una promesa a su madre, Dolores, que es ir a visitar a su padre, Pedro Páramo, al pueblo de Comala. Entonces él lo cumple y durante su viaje a Comala, él se topa a Undio, que también resultó ser hijo de Pedro Páramo. Y también una vez en el pueblo, este Juan Preciado se da cuenta que el pueblo está deshabitado y que es totalmente lo contrario a como lo describió su madre, y que también está lleno de fantasmas, que de la historia, que todas las personas con las que dialoga resultan ser almas en pena, fantasmas o voces que quedaron pues atrapadas en ese mundo. Juan Preciado se da cuenta que, bueno, no se da cuenta, sino muere sin darse cuenta, pero aún en su tumba está consciente, y está consciente sobre lo que está haciendo con los demás fantasmas. Y con eso se frustró su motivo de saber qué pasó con Comala, o sea, cómo se fue la reina Comala. Y también en la historia se narran fragmentos de los habitantes difuntos del pueblo de Comala, y también la historia de Juan Preciado y la historia de Pedro Páramo. Haz de cuenta que Pedro Páramo fue una persona muy mala, fue mujeriego, fue un asesino, en general fue muy mala persona, al igual casi menos peor que su hijo Miguel Páramo. Entonces, resulta que conforme se van contando las historias de los personajes, demuestra todas esas fechorías, todas esas atrocidades que ha hecho Pedro Páramo en el pueblo de Comala, y también como el hijo de Miguel Páramo pues murió, y al final pues también Pedro Páramo fue asesinado por Abundio, que también es el hijo de Pedro Páramo. Y al final pues se hizo un ciclo de que Juan Preciado quiso recopilar todas esas historias para saber la verdad de Comala, pero al final no lo logró, frustrándose así los motivos de saber, la motivación de saber qué pasó con Comala. Y así fue la anécdota de Pedro Páramo. Muchas gracias. Continuamos con los temas. 3 temas que encontramos en la lectura de Pedro Páramo son la identidad mexicana, la pérdida del amor y la soledad. La tesis de Pedro Páramo me gustó porque el autor Juan Rulfo supo mezclar las historias, supo hacerlo complejo, hacer una perfección de lo que es realismo mágico. Me encantó. Pero lo único que no me gustó fue que Pedro Páramo se murió. Al último, todos se quedan como que no, yo pensé que lo iba a encontrar, pero no. Eso fue lo único que no me gustó, que Juan Preciado no conoce a Pedro Páramo, y todo lo demás estuvo perfecto.
Bueno, pues el tipo de narrador que tiene la obra Pedro Páramo el narrador es omnisciente. ¿A qué me refiero con esto? Que omnisciente es como, pues digamos, es un dios que sabe, que describe todas las acciones que hacen los personajes, hasta a veces lo que siente, y también él es extradigético. ¿Y qué es extradigético? Que no tiene nada que ver con la historia, que no está dentro de la historia. Él narra lo que hacen los personajes, pero el narrador no tiene una interacción con la historia o los personajes. Muchas gracias. La novela Pedro Páramo es un texto narrativo escrito en prosa compuesto por 77 parágrafos, de los cuales se utiliza el diálogo directo y hay un cambio de la tipografía en la página 21 en el libro físico. ¿Qué tal? Yo les hablaré sobre la estructura interna del libro de Pedro Páramo. El libro de Pedro Páramo tiene una estructura interna mixta, ya que empieza explicando por qué Juan Preciado va a Comala y luego mete a Pedro Páramo y todo lo que, o sea, su vida y cómo la vivió, qué vivió y cómo llegó hasta donde era, y luego vuelve a seguir con Juan Preciado. En fin, la estructura interna del libro de Pedro Páramo es mixta, tiene un encruzamiento de historias, tiene un desorden cronológico que hace que te pierdas, que no tengas el sentido, que no vayas conforme a la lectura, que te sientas perdido en la historia. Ahora hablemos del tiempo de la obra Pedro Páramo, la época que toma acción en la obra de Pedro Páramo, podría decir que es a inicios del siglo XX, ahí por las fechas de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque en la obra se mencionan los caciques, que dan a entender que es cerca de la Revolución Mexicana, la época, y que también por los escenarios que se describen en la obra, pues uno da a entender a que es el México rural antiguo de los años 1910 a 1928. Ok, ahora sí, hablemos de la trama. La trama es de que Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y Dolores, su madre fallece, entonces hace una promesa para ir a ver a su padre, a visitarlo al pueblo de Comala, que al final se da cuenta que pues su padre está muerto y que tiene muchos hermanos y hermanas, incluso que a la hora de llegar a Comala se dio cuenta que Comala pues es un pueblo fantasma. Entonces Juan Preciado quiere saber la causa y el porqué de cómo Comala terminó así. Entonces, pero Juan Preciado muere y al final, al igual que pues Pedro Páramo murió antes. Ahora hablemos sobre cómo es contada esta obra literaria. Esta obra literaria está en el orden de media res. ¿Por qué? Porque principalmente no empieza por el inicio. Si empezara por el inicio sería desde Pedro Páramo, pero no, la obra empieza contando a Juan Preciado, que está con su madre en sus últimos momentos de vida. Entonces, en la obra sí, primero se menciona que muere primero Juan Preciado, que es hijo de Pedro Páramo, y que al final se describe como Pedro Páramo fue asesinado. Entonces la historia, para entender esta obra, pues tienes que leerla completa y unir todos esos fragmentos para uno formar toda esta obra. Como no es, por eso es en media res, o sea, los fragmentos están revueltos y uno la tiene que leer completa la obra para después unirlos. En Pedro Páramo se puede observar la utilización de figuras retóricas, tal como la metáfora, la comparación y la hipérbole. Ok, yo les voy a hablar sobre mi opinión personal sobre el libro de Pedro Páramo. A mí el libro al principio no me gustó, no lo entendía, ya que me lo pusieron en octavo grado
no entendía nada, era muy complejo, bueno, es muy complejo, no entendía nada, pero tenía la idea de qué trataba, de qué era el libro de Pedro Páramo, y hoy que lo vuelvo a leer, me encantó, quedé fascinado con la historia, nunca lo había visto de una manera tan bonita, me hizo sentir mexicano, me gustó, me encantó el libro, y a la vez era como estar pensando demasiado al momento de estar leyendo, porque cruzaba todo se volvía muy revuelto, y luego yo empezaba a relacionar las historias. Me encantó el libro, sin lugar a duda lo volvería a leer. Es algo que me gustó mucho, lo disfruté leer el libro y estoy encantado, sin lugar a duda lo recomiendo, y es uno de los mejores libros que he leído.